Hola, soy María José Sala, colegiada con OCN FENACO. Me hace mucha ilusión participar en este primer Congreso Andino de Naturopatía. El hablar sobre la tradición y la ciencia de los pueblos andinos es muy importante porque son los pueblos que han conseguido conservar toda esta sabiduría, todo el conocimiento que tenían de cómo tratar a las personas con las plantas. En los pueblos andinos tiene una relación muy íntima con la naturaleza y el poderla conservar, el poderla ir transmitiéndola a las nuevas generaciones es muy importante. El título del Congreso, La tradición y la ciencia, creo que es muy acertado porque nos lleva a conocer las tradiciones de los pueblos andinos y a conocer cómo la ciencia está investigando esos conocimientos, esas plantas que se utilizan en esa tradición. Cómo la ciencia va llegando a la misma conclusión que hace cientos de años le están haciendo los habitantes andinos. Por lo tanto, creo que es un congreso muy apropiado y que seguro que nos va a aportar muchísima información y sobre todo el volver a regresar a la naturaleza, el compartir con gente que no ha perdido este contacto que hace que tú te vuelvas a reencontrar. Mi ponencia se llama Intervención naturopática mediante herbología usando plantas andinas. Esto me ha hecho meterme a conocer plantas que son endémicas de esa zona y que yo no conocía y todos sus beneficios. Aparte también os hablaré de plantas que son más comunes en el resto del mundo. A ver si me deja pasar la diapositiva. Vale. Bueno, yo creo que soy una de las personas que menos puede hablar de la cultura andina, ya que no soy de aquí, pero bueno, la cultura andina, como estaba diciendo, comprende que los vegetales, como las hierbas y las plantas medicinales, son seres vivos, conscientes y sintientes. Por lo tanto, debemos entender que no es el cuerpo físico de la planta lo que cura, ni sus componentes químicos, sino el espíritu guardián que obra en los mundos sutiles, Pacha, el que hace ese proceso, el que interviene en ese proceso de curación. Si bien los componentes químicos o principios activos de las hierbas y plantas medicinales tienen un efecto en el cuerpo físico humano y afectan a otras partes constituyentes de nuestro ser, el restablecimiento de la relación armónica con la naturaleza, es decir, la salud, depende del espíritu, ya que la nuestra a la larga es una relación espiritual. Solo si el practicante está en armonía con Pachamama, agradeciendo en forma constante, ofrendando, protegiendo, cuidando a la madre, solo así puede ser instruido para los procedimientos correctos. Ese contacto continuo con la naturaleza, ese agradecimiento, esa vida plena junto a la madre es lo que hace que nos beneficiemos de las plantas y las hierbas medicinales. En los Andes clasifican las plantas en calientes y frías. Entre las plantas calientes encontramos el amaranto, el arrayán, el cedrón, la guayusa, hierbabuena, manzanilla, marco, orégano, ortiga y muchas más. Entre las plantas frías encontramos chuquiragua, cola de caballo, escancel, lengua de vaca, lutuyuyo y otras muchas. Las plantas calientes son generalmente de sabor, olor y estructura fuertes, mientras las frescas carecen de estas cualidades. Además, las plantas calientes crecen la mayoría en sitios de clima frío, entre vegetación virgen y lejos del hombre. En tanto, las frescas
Se encuentran más en climas cálidos, entre vegetación cultivada y fuertemente modificada por el hombre. Así podemos diferenciar más o menos cuáles son las plantas calientes y las frías. Las hierbas y plantas medicinales se administran o se aplican en forma de tomas, infusiones, baños y cataplasmas. Si se administran para ingerir, las plantas frescas se hierven, mientras que las plantas calientes se echan al agua cuando ésta ya ha dejado de hervir. Todo esto, claro, para que tenga su efecto previo un ritual de toma consciente, visualización, vocalización y activación, tanto del agua como del espíritu guardián del vegetal. Es decir, continuar el proceso es en convivencia con la madre y dándole las gracias y visualizando la bondad del vegetal, el espíritu vegetal. Y en la toma, sabiendo el beneficio que está actuando en nosotros en la toma de este vegetal. Eso es muy importante, eso es el todo. No vamos a tomar esto y esto me va a solucionar esto, sino estoy en armonía contigo, por eso esa armonía va a hacer que yo elimine el problema que tengo. Ahí es donde vemos lo importante de este ritual, del ritual de toma. El ritual de toma y el ritual de recolección. El ritual de recolección pidiendo permiso, dando las gracias en el momento del secado, dando las gracias a todos los elementos que forman parte de ese momento, también es muy importante, porque en todo el proceso se encuentran todos los elementos de la naturaleza y eso hace que formemos parte, la naturaleza esté formando parte de ese momento en el que yo quiero mejorar mi salud. Esa armonía es la que va a ayudar a que mi salud se restablezca. He elegido unas plantas determinadas de las que voy a hablar porque vimos un artículo que se titula Fitoterapia altoandina como potencia ante la COVID-19. En este artículo se hablaba de que, se puede leer, abajo os he puesto el enlace para poder entrar. Elegían unas plantas determinadas que los autores creían que son las adecuadas y que podrían ayudar en el momento de más saturación de los hospitales y en el que no encontraban solución. Entonces habla de estas plantas porque son adecuadas cuando hay problemas de resfriados, de gripes y que podrían ayudar en ese momento. Creo que son plantas muy acertadas, vamos a ver por qué. Las plantas que eligieron fue la Tessaria integrifolia, ya pájaro bobo, por su contenido en euparina, ya que la euparina es un inhibidor de la cápside. Fijaros qué importante puede ser esta planta en ese momento que queremos impedir que un virus se adhiera a una membrana celular. Pues la euparina puede inhibir la cápside, por lo tanto, si inhibimos la cápside ya no se puede unir a ningún sitio. La verbena es un antiviral y alivia la fiebre. La efedra americana, ginkgo pinco, tiene actividad inmunoestimulante por su contenido en efedrina y pseudoefedrina. La Chuquiraga lessing o amapinta también es inmunomoduladora. Piper elongatum, mático, es antipirético y biocida, al igual que la menta y la valeriana, también ayuda en el alivio de la fiebre. Estas serían plantas más endémicas de las zonas andinas, aunque verbena hay en todo el mundo. Después tenemos otras plantas que también nombraron, que eran bachares, la chilca, también endémica de aquí, que es alpina espinosa, tara, la malva, el eucaliptus, porrajo y plántago mayor. Vamos a ver un poquito, desarrollar un poquito cada planta para que nos hagamos una idea de por qué han elegido estas plantas en el artículo. Un artículo que simplemente lo que hacía era ofrecer los conocimientos que se tenían de estas plantas, las autoridades sanitarias, para
que hicieran uso de ellas y les ayudaran a pasar mucho más leve todo este proceso. Aquí tenemos la Tesaria integrifolia de la familia de las Asteraceae. Su nombre es aliso de río, también llamado pájaro bobo, buibe en guaraní y calacasa en quechua. También tengo que pedir disculpas por mi pronunciación, porque claro, ni el guaraní ni el quechua igual no lo pronuncio bien. Vale, como vemos, aquí tenemos la Tesaria. Es un aliso, veis la forma de aliso, y normalmente son bosques de alisos que están al lado de los ríos. Y aquí tenemos su inflorescencia, muy bonita, que se utiliza. Se utilizan las hojas frescas o secas, calentadas y con vinagre, se ponen sobre el pecho para calmar la bronquitis, para desinflamar para los bronquios, o también se puede utilizar en alguna parte del cuerpo para una artritis producida por el frío. Las flores, frescas o secas, en infusión son expectorantes y calman la tos. Dentro de su uso tradicional, se utiliza como antiasmático, antipirético, antiinflamatorio, diurético, analgésico, antiespasmódico y en la lesmania. Es una propiedad muy interesante, también os he dejado alguna información en la bibliografía, porque como sabéis, por lo menos los animales que más conocemos que padecen esta enfermedad, la leishmaniosis, son los perros, y en veterinaria lo que antes se morían cuando iban y decían, mira, el perro tiene leishmaniosis, pues lo vamos a sacrificar. Ahora han conseguido que se cronifique, que sea una enfermedad crónica, bueno, medicado todo el tiempo y con muchos problemas de salud. Y claro, se ha visto que la Tesaria puede actuar frente a la leishmania y eliminar los problemas de salud. Hay varios artículos que así lo dicen, que así lo demuestran. Bueno, ¿y qué metabolitos? Aunque hemos visto al principio que en todos los procesos de curación andinos se tiene en cuenta el espíritu del vegetal, me gustaría que hiciésemos un análisis para qué se utilizan los metabolitos que tienen y así vemos cómo podemos comparar unos con otros, los metabolitos de unas plantas con otros y podemos ver por qué son importantes y por qué actúan de esa manera en nuestro cuerpo. Entonces, los metabolitos tienen escualeno, acetato, de beta-amirino, derivados del bistinilo, alfa-terpienilo, lignanos, esquiterpenos, flavonas, derivados de desmanos y ácidos cafeolquímico. Y los secundarios, metabolitos secundarios, son compuestos fenólicos, taninos y flavonoides. Muy importante en cualquier proceso inflamatorio y antioxidantes. Otra de las plantas muy estudiada y muy importante es la efedra americana, de la familia de la Ephedrotheae, se llama pinco pinco, en aymara sano sano, chilto, jararán manca y en quechua pinku pinku. Las propiedades es utilizado en problemas de hígado, riñones, vejiga, para el asma, los resfriados, la tensión arterial baja, la arteriosclerosis, la epilepsia, la sífilis, la piorrea, gingivitis, la disentería y enfermedades de la boca. Muchas de ellas enfermedades que tienen que ver con virus y con bacterias. También se utiliza en la hematuria, la nefritis, la retención de orina y vómitos de sangre. Es usado para tratamientos de asma, bronquitis, enfriamientos, resfriados, tos, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal y como agente antialérgico. La efedra se utiliza su tallo. El tallo en infusión se utiliza para el asma, descongestionante del hígado, de riñones y vejiga, nefritis y retención de orina. Añadiendo hojas de llantén
se utiliza para hematurias y vómitos de sangre, en lavados para la sífilis y en tintura para el asma. Es todas las cosas que podemos ayudar a sanar gracias a la cedra americana. La infusión de raíz de cedra y junto a la raíz de zarzamora ayuda a la hipotensión. Los metabolitos secundarios son alcaloides y abundantes compuestos fenólicos tipo flavonoides, taninos, glucósidos y azúcares reductores. Además, alcaloides. Tiene efecto antiinflamatorio, como hemos visto también en la tesaria, buena actividad antiulcerosa y actúa sobre la motilidad intestinal. Como veis, hemos visto, os he enseñado, ¿vale?, cómo es la planta, la cedra. La cedra son unas hojitas, unas ramitas como si fuese la cola de caballo y que en los nudos de las hojas salen las flores. Una estructura más o menos así, aunque sí puede ser más grande. Aquí vemos la Chuquiraga Lessing o amantinta, que es preciosa, ya veis qué fluorescencias tiene. Sus propiedades son inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Los glucósidos tienen acción antiséptica, antifebrífuga y antiinflamatoria. Tiene propiedad hepatoprotectora, aumenta el flujo de la bilis. Aumentar el flujo de la bilis pues, ayuda a que el hígado esté más relajado y por lo tanto no se desgaste. Desinflama riñones, vejigas y vías urinarias, evita la formación de arenilla, es antiséptico vaginal, cicatrizante de heridas superficiales también. Se toman las hojas en infusión o el extracto hidroalcohólico. Hemos visto que lo que tiene son alcaloides, compuestos fenólicos, esteroides, flavonoides, lactonas esquiterpénicas, taninos y triterpenoides. Perdón. Después aquí tenemos la Piper elongatum mático, es preciosa, ¿sabes? Se llama elongatum porque hay muchos tipos de Piper, pero la elongatum es por esta forma de inflorescencia que tiene. Sus propiedades es cicatrizante de úlceras cutáneas y estomacales, hemostático o antihemorrágico, astringente, afecciones del aparato genitourinario, amigdalitis y bronquitis. Ya veis que la Piper, aparte de amigdalitis y bronquitis, que es de las zonas aéreas superiores, también hemos dicho que es antihemorrágico. He dicho que mucha gente cuando se le hacía la autopsia después de haber pasado un COVID lo que tenía era derrames internos en diferentes órganos del cuerpo. Por lo tanto, esta también nos serviría para ayudar en ese proceso. No lo he dicho, pero la Piper es endémica de los departamentos de Huánuco, Huancavelica y Cusco. Es decir, que es una planta endémica, la Piper elongatum, la mático exactamente. Las hojas contienen 7% de aceite esencial, ácido ortánico, maticina, taninos, saponinas y flavonoides. Ya habéis visto que grandes antioxidantes, grandes antiinflamatorios. Los frutos contienen ácido 4-metoxi-3, benzoico y chalconas. Se toma en infusión, ya veis, mira la foto que os he puesto, ya de una Piper de tamaño grande, que es preciosa tener ahí una plantación de Piper elongatum, tiene que ser precioso. Se toma en infusión, al 15% las hojas machacadas para heridas menores, picaduras de insectos o áreas inflamadas de la piel. Las hojas secas se utilizan como hemostático y si hacemos baños para hemorroides, reuma y úlceras. La siguiente planta que tenemos es la Baccharis sp. espinosa, chilca, es de la familia de las Asteraceae, también es endémica del sur de Sudamérica. Su resina, recolectada por las abejas, produce el propóleo verde, propóleo muy, muy potente. Aquí tenemos
cómo se pueden utilizar sus propiedades en cataplasmas para aliviar las inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones, dolores reumáticos. En infusiones es utilizada como antidiarreico, para el asma, dolores menstruales, antidiabético y para el insomnio. Diferentes cosas muy diferentes, pero muy unidas entre sí. Los metabolitos que tiene son triterpenos, esquiterpenos, hidroxiacetofenonas y flavonoides y suele estar en las fases aéreas. Las hojas de infusión es analgésico, el macerado en alcohol para traumatismo. Y las hojas y flores con agua de sal son antiinflamatorias. Estas se puede extraer sus aceites y sus metabolitos de diferentes maneras, o en infusión, o en alcohol, o en agua de sal. Después tenemos la caesalpina espinosa, tara o parango. Es una leguminosa de porte arbóreo o arbustivo, natural del Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Es cultivada como fuente de taninos, forraje para animales y como planta ornamental debido a sus coloridas flores e inflorescencias. Es de la familia de las fabáceas. Es una leguminosa, entonces de la familia de la Fabaceae. Sus propiedades. La bebida del cocimiento de los frutos sirve para gargarismo, en gargarismos para aliviar la amigdalitis. Es desinfectante y reduce las glándulas. Al desinfectar, pues, quita toda la infección y reduce el tamaño de las glándulas de las amígdalas. Esta cocción en sorbetorios por la nariz da muy buenos resultados también para la sinusitis. Te limpia. De los frutos extraen taninos, actúa contra la amigdalitis al hacer gárgaras, como hemos visto, con la infusión de las vainas maduras y como cicatrizante cuando se lavan heridas con dicha infusión. Infusión de las vainas con gargarismos para amigdalitis y como cicatrizante si ponemos en la herida. Además, la tara es utilizada contra la estomatitis, la gripe y la fiebre. Estas serían plantas más endémicas de aquí. Y después tenemos la malva, que desinflama la vejiga, la mucosa del estómago, el intestino, la garganta, las amígdalas, la boca, encías, sequedad ocular, afonía, ronquera, catarros, baja la fiebre, alivia el dolor reumático y artrítico. Para la gota favorece el crecimiento del cabello. ¿Qué contiene la malva? Vitamina A, B, C y pequeñas cantidades de E, mucílagos, flavonoides y taninos. Eucaliptus. El eucalipto se utiliza para el asma, para resfriados, para gripe, para infecciones, tos, catarro, mocos, sinusitis y también sinusitis del tracto digestivo. Es expectorante, antimicrobiana, analgésica, antifatiga, balsámica, antibacteriana, febrífuga, antioxidante, diurética, cicatrizante, antirreumático, vermífuga, antiviral, estupefaciente, antiséptica, depurativa, descongestiva, antiespasmódica, fluidificante, vulneraria y antiinflamatoria. Tenemos unas plantas que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué contiene el eucalipto? Cineol o eucaliptol, terpineol, carburos terpénicos, alcoholes alifáticos y sesquiterpénicos, aldehídos y cetonas. Posee además taninos, pigmentos flavónicos y un heteróxido fenólico complejo, el caliptóxido, ácidos fenólicos, resina y un principio amargo. Muy completo el eucalipto. Después tenemos el borraja officinales. Es diurético, sudorífico, antiestrés, emoliente y también sirve para regular la tensión y el colesterol. Contiene calcio, magnesio, hierro, fósforo, vitamina C, mucílagos, ácido acético, láctico, flavonoides, alcaloides, ácidos grasos insaturados, el linoleico y el oleico. Como sabéis, la borraja también se utiliza junto con la onagra para etapas de menopausia o para gente que necesita tener más cantidad de ácidos grasos. Después tenemos el plántago mayor, el yantén. Se utiliza para gripe, resfriados, cuadros víricos
expectorante, tos, bronquitis, diarrea, la disentería, la gastritis, úlceras de estómago, síndrome del intestino irritable o colon irritable, las hemorragias y las hemorroides, diurético, emoliente, cicatrizante, astringente, antiséptico, lesiones oculares, regula el azúcar, la presión arterial, es antihongos internos, no externos, internos, y es laxante. ¿Qué posee el plantago mayor? Posee mucílagos, azúcares, iridoides, flavonoides, esteroides, saponinas, taninos y abundantes ácidos fenólicos. Estas son las plantas que eligieron y creo que están bien elegidas porque veis que con todas esas plantas podemos actuar frente a muchísimas cosas, es decir, antiinflamatorios, antioxidantes, muy importante en el momento en que entra una infección. Lo primero que ocurre cuando entra una infección es una inflamación. Si lo que nos tomamos son antiinflamatorios para rebajar esa inflamación, va a haber un proceso más equilibrado para poder volver a estar bien. Por lo tanto, tenemos aquí en la mayoría todos taninos, flavonoides que nos van a ayudar en ese proceso y después ya son expectorantes, los mucílagos que nos ayudan también a eliminar los mocos, a recuperar restaurar lo que son las zonas irritadas de los bronquios, de los pulmones, del tubo digestivo, entonces nos va a ayudar a reparar y a restablecernos mucho más pronto. Son plantas muy bien elegidas y que realmente sí que pueden ayudar en cualquier proceso viral. Para que veáis, aquí tenemos los síntomas de la COVID-19, según el CDC, el Centro para la Detección y Control de Enfermedades. Los síntomas reportados por personas que han tenido la COVID-19 son, es decir, gente que no se encontraba bien, se hacía la prueba, daba positivo y le decían que tenía COVID-19. Los síntomas que tenían esas personas eran fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, sentir que le faltaba el aire, goteo de nariz, dolor de cabeza, dolor en el pecho, conjuntivitis, náuseas, vómitos, diarreas, sarpullido. Eso era lo principal que tenían. Creo que no lo tendrían todo, pero bueno, entraría algo de ahí en los síntomas reportados. Otros síntomas que pueden aparecer también eran fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o el gusto, congestión y moqueo. Bueno, si vemos los síntomas y vemos todo lo que pueden hacer las plantas que acabamos de ver por nuestra salud, vemos que con cualquier infusión nos bajaría la fiebre, nos bajaría la tos, calmaríamos la inflamación pulmonar de los bronquios, menos para las bronquitis la mayoría, por lo tanto podríamos respirar mejor. Bueno, como ya no tendríamos moco, no nos gotearía la nariz, disminuye el dolor de cabeza porque disminuye la inflamación. También hay específicas para el dolor de cabeza. Dolor del pecho es un efecto de el tener los bronquios inflamados, de tener una bronquitis. La mayoría son digestivas. Entonces, pues lo que son náuseas, vómitos, diarrea, todo eso pues se calmaría. Al tener, lo normal es cuando tenemos un poquito de fiebre, pues que tengamos dolores musculares y corporales. Por lo tanto, también si disminuimos la fiebre, el cuerpo va disminuyendo su inflamación, pues esos dolores musculares corporales también disminuirían. También el dolor de garganta. Hemos visto que tenemos también opciones de plantas para amigdalitis. La pérdida reciente del olfato y del gusto, pues como disminuiría la cantidad de mucosidad, los mocos los podríamos quitar, pero tenemos plantas para eliminar mocos, para sinusitis, pues también recuperaríamos el sabor, que los mocos lo que hacen es enmascarar el sabor de la comida y también el sabor porque ya no tendríamos los mocos que nos impedirían notar el aroma.
Y también, por supuesto, la congestión y el moqueo. Cuando ya hemos pasado la enfermedad, baja toda esa inflamación, todo ese calor interno, pues claro, la congestión y el moqueo ya baja. Hemos quitado los mocos de aquí, por lo tanto, ya no tenemos ni congestión ni moqueo. Vemos que los síntomas que han reportado las personas que fueron diagnosticadas con COVID-19, pues son síntomas que con las plantas que eligieron muy bien, pues se pueden solucionar. Los autores del artículo del que estamos hablando fueron Maritza Rodríguez Lizana y Walter Wilfredo Ochoa. Como hemos visto, pues sí, han elegido muy bien las plantas. Con diferentes combinaciones de esas plantas, pues se hubieran podido aliviar muchos síntomas y ayudar al cuerpo a recuperar la salud y equilibrar el microbioma, que después de pasar una enfermedad así, pues está alterado. Si vemos, por ejemplo, algunos de los síntomas que había reportado el CDC, cuando se tenía fiebre antes, junto con diarreas y vómitos, se decía que tenías una gripe intestinal. Cuando tenías dolor de garganta, mocos, tos, decían que tenías amigdalitis. Cuando se perdía el gusto o el olfato, tenías gripe o sinusitis. Incluso un sarpullido que puede salir después de pasar por una fiebre alta, ahora también formaba parte de los síntomas que verifican que tienes la COVID-19. Hemos visto que si los síntomas se engloban de una manera un poquito racional, sin pensar que el diagnóstico ha sido de COVID-19, hoy hubiéramos podido atacar los síntomas de la manera que lo hacíamos antes y con los remedios que lo hacíamos antes. Por lo tanto, hubiéramos podido paliar muchos problemas de salud. En estos momentos, personas que han pasado por esta enfermedad se han quedado con secuelas, pero es normal. Al no hacer nada para ayudar a los primeros síntomas, el esfuerzo del cuerpo ha sido mayor y ahora necesitan ayuda para que se recupere con mayor rapidez. ¿Qué pasa? Tú te diagnosticas, tú vas allí, te encuentras mal, un poquito mal, vale, tengo un poquito de dolor de garganta, tengo un poquito de tos, me voy a ver qué me dicen que tengo. Te hacen una PCR y te dicen que tienes la COVID-19. ¿Qué te dicen que te puedes tomar? Nada, no te tomes nada. Te vas a casa, no salgas y no te tomes nada. Si empeoras, entonces ahí ya veremos qué hacemos. Si empeoras, nos lo dices y ya veremos qué hacemos. Claro, si a ti te duele la garganta, estás en una fase inicial y no te tomas nada, pues igual tu cuerpo puede él solo, que sería bastante habitual, pues hacerse con la enfermedad. Pero si tú estás en una fase inicial, tienes dolor de garganta y te tomas una infusión de eucaliptos o te haces una cataplasma y te la pones en los bronquios o intentas paliar esos síntomas, ayudar a tu cuerpo a que pueda enfrentarse a estos síntomas, pues claro, va a durar menos, tu cuerpo se va a agotar menos y por lo tanto no vas a tener ninguna secuela. Si lo que hacemos es dejar que pase lo que tenga que pasar, pues sí, el cuerpo reacciona y él solo, porque tenemos un sistema inmunitario muy potente y perfecto, pues va a conseguir volver a estar en un estado de salud. Pero que en ese proceso no ha tenido ningún tipo de ayuda externa, pues ha desgastado muchos de los órganos que tenían que actuar. Han estado intentando que el sistema inmune hiciese su trabajo, los residuos han dejado toxinas, hay una oxidación brutal en el cuerpo y no le hemos ayudado con nada. Hay una inflamación por todas estas toxinas, por todo el trabajo que tienen que hacer para eliminar estas toxinas
y no le estamos ayudando a disminuir esa inflamación, que va a crear pues, una inflamación en diferentes partes del cuerpo que va a costar de recuperar. Si en los estados iniciales nosotros le ayudamos con alguna de las plantas que hemos visto antes, pues todo eso no tiene por qué agotar el cuerpo. La nueva situación en la que nos encontramos también nos deja con los efectos secundarios de las vacunas, de las inoculaciones que han hecho personas que se encuentran delante de síntomas nuevos, a los que no se le están dando solución, pero que nosotros, gracias a nuestro conocimiento y a nuestra convivencia con la naturaleza, podemos dársela. La existencia de taninos, flavonoides, alcaloides, compuestos fenólicos en las plantas y la sinergia que todos estos compuestos tienen en nuestro cuerpo nos dan una herramienta esencial en la herbología. Tenemos en nuestras manos poder ayudar igual a la gente que la diagnostican con el COVID-19, la gente que ha pasado la COVID-19 y se ha quedado con secuelas, y la gente que después de inocularse está teniendo efectos secundarios por la inoculación. Vemos que en el mundo vegetal tenemos a nuestro alcance muchísimas plantas que pueden ayudar en ese sentido. Mi conclusión sería pues esta. Existiendo estas plantas, habiendo sido utilizadas durante cientos de años por sus propiedades y conociendo sus beneficios, hubiese sido lógico utilizarlas en los momentos que los hospitales se encontraban saturados. Hospitales que no tenían ninguna guía clara que seguir y desbordados sin saber qué hacer. Queda en el aire la pregunta de ¿por qué, conociendo los beneficios de esas plantas, la opción fue que los enfermos no tomaran nada hasta llegar a estados graves? Y la única solución era crear una vacuna. Tenemos a nuestro alcance los conocimientos y tradiciones de nuestros pueblos. Tenéis la suerte de que se ha protegido ese conocimiento en los pueblos andinos y que la ciencia está avalando los usos que se les dan. Sigamos aprovechando estos conocimientos, protegiéndolos y manteniendo esta convivencia con la Pachamama. Espero que os haya gustado y que continuéis confiando en todo lo que nos pueden aportar nuestras plantas. Aquí os dejo la bibliografía. La primera es el artículo del que estábamos hablando, Fitoterapia altoandina como potencial frente a la COVID-19. Después tenéis varias que son sobre las plantas que hemos estado hablando. Y quería también hablaros de una que... bueno, sí, claro, de esta. Identificación y determinación de un sesquiterpeno de las hojas de Thessaria integrifolia y evaluación de su actividad leishmanicida. Es muy interesante, hay más, os llevará a otros artículos por el problema que por lo menos aquí en España están teniendo los perros con esta enfermedad. Todas son muy interesantes porque os hacen adentraros más sobre las plantas de las zonas altoandinas, y también hay alguno que habla pues, de vuestros pueblos, que han sido muy interesantes, me han quedado mucho por leer, pero que tengo allí y que continuaré adentrándome en la sabiduría de vuestros pueblos. Muchas gracias por haberme invitado a este foro. Me ha hecho entrar de nuevo y encontrarme otra vez con la madre, y espero que esta ponencia por lo menos haga que volvamos
a pensar primero en qué tomarnos, en qué infusión me puedo hacer, en qué cataplasma me puedo hacer cuando no me encuentro bien. Tenemos soluciones en la naturaleza para todo. Muchas gracias y a seguir viendo el primer Congreso Andino de Naturopatía.